más que las dedicadas en un extraño disco. ¿A quién? A don Edgar Allan Poe. Un Edgar del que hay novedades. ¿Qué sabemos de Allan Poe? Pues lo que sabéis ya todos, evidentemente. Un hombre atormentado de por sí, y es que eso se lleva de serie y va siguiéndonos durante la vida, se transforma en épocas, pero al final esa especie de gran raíz domina nuestra vida. Edgar era un hombre pendenciero, decían, batallador, o es una fama impuesta. ¿Recordáis la historia de Mozart y Salieri que contamos hace poco? La envidia, las competencias, lo que dolía su genialidad. Bueno, pues cuentan que a Poe le pasó algo similar. A día de hoy no se sabe si fue suicidio, si fue envenenamiento, si fue conspiración, si fue cólera, si fue sífilis, si fue exceso de láudano. ¿Qué fue? ¿De qué murió Edgar? Él nunca estuvo lúcido en aquellos días, solo balbuceaba y entonces no pudo explicar coherentemente su propia muerte, la muerte del genio. Murió viendo extrañas figuras que llegó a describir. Murió como uno de sus propios relatos. Pero antes de esa muerte tenemos una imagen que se nos quedó gracias a grandes contadores y biógrafos. Edgar Allan Poe, que había sido una celebridad, se arrastraba prácticamente pidiendo una copa de más por algunos tugurios, pero siempre recordaba con ese anhelo romántico que hemos contado, con su arrogancia, una arrogancia que le hacía ser consciente de su propio genio. Se enfrentaba al populacho diciendo yo soy Edgar Allan Poe, y sin embargo al mismo tiempo mostraba esa cara pidiendo un poco más de alcohol para volver a penetrar en uno de esos pozos oscuros del delirium tremens. El cine, las novelas, nos lo han contado de muy diversas maneras. Por Dios, ¿y ahora qué pasa? Con esto no pagas ni tu última cuenta. ¿De veras vas a ser tan cruel? Mañana el Patriot va a publicar una de mis crónicas. Al alba seré muy, muy rico. Si el periódico publica algo escrito por ti, vuelve mañana y te invitaré a un trago. Mañana puede que esté muerto. O puede que lo estés tú. Me arriesgaré. Dame esto. Invitaré a un trago a cualquier hombre que me reconozca a mí o alguno de mis poemas. Más vale que te largues de una vez si no quieres que te abra la cabeza. Ya tengo la cabeza abierta, bobalicón descomunal. Tenme un poco de respeto si no quieres vértelas conmigo. Soy un poeta de renombre internacional. Por eso no tienes dinero. Soy Poe. Poe pobre. ¡Pobre no! ¡Mentecato! ¡Poe! ¡Poe! ¿Edgar Allan Poe te suena de algo? No. Invito a un trago a cualquier hombre capaz de terminar esta frase. ¡Que la termine tu padre! Dijo el cuervo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Dijo el cuervo. Y si no lo digo yo. ¡Lo repito! Dijo el cuervo. ¡Nunca más! ¡Ah! ¡Ah! Es un poema muy apreciado. ¡Vive la France! ¡Patanes! ¡Filisteos! Oís la voz de un eminente literato americano como si os entrara por un oído y os saliera por el otro. Tú vas a oír lo que duele recoger los dientes del suelo con los dedos rotos. ¿Eso es lo que da de sí tu imaginación, cerebro de ostra? Se me ocurren un montón de tormentos mucho más exquisitos. ¡Se acabó! Tu ojo disolviéndose en una cucharadita de lejía. Tu lengua arrancada de tu garganta con unas tenazas de herrero al rojo. Una lavativa de brea hirviendo. Un testículo ensartado en un aguijón envenenado. ¡Soltadme! Genio y figura, eso nos han contado, Santi. Y también nos han contado esa escena increíble de su muerte en pleno delirium tremens. En noche electoral se llegó a pensar incluso que su cuerpo fue utilizado casi como número humano, emborrachado, sin conciencia, para ir votando, aunque otros aseguran que eso es imposible, dado que Poe era muy famoso. Pero se habló también de rivalidades increíbles en ese mundo turbulento, y me contabas, me sorprendía, Santi, que había novedades. Hay muchas novedades, de hecho, incluso novedades que apuntan a que la escena que acabamos de escuchar probablemente es imposible que ocurriera. Nuestra historia empieza con un epitafio, con una esquela que apareció en los diarios de Nueva York el día 9 de octubre de 1847. Decía escuetamente: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió anteayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos, y unos pocos se apenarán. El autor de esta frase, que no denotaba nada de simpatía,
era Rufus Griswold, que será, y luego lo veremos, un personaje fundamental en el relato que vamos a contar esta noche. Relato que nos llega de la mano de varios expertos en el tema que han dedicado los últimos 20 años a intentar bucear en ese misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. El más importante de ellos es un hombre llamado George Fix, miembro de la Sociedad Poe, músico, novelista, estudioso, casi hasta la obsesión de la biografía del gran literato, y que no está en absoluto de acuerdo con lo que podríamos denominar la versión oficial. Edgar Allan Poe había pasado el mes de septiembre de 1847 en Richmond, y para una vida especialmente trágica y desgraciada como había sido la suya, estaba de un excelente humor. Estaba recabando apoyos financieros en su mayoría, para recaudar los fondos necesarios para fundar por fin su propia revista literaria, El Estilo. Una de sus grandes ambiciones, poder no depender de esos editores para publicar sus obras, y no solamente eso, sino apoyar a otros que como él pues descollaban por su talento, pero por desgracia no tenían demasiada fortuna a la hora de bregar con el mundo editorial. Sin embargo, en esas visitas también los que lo recuerdan a ese buen humor o a esa euforia del emprendimiento tenía un tinte oscuro, porque en algún momento de la conversación él hablaba de sus enemigos, hablaba de gentes que le perseguían, hablaba de que se sentía acosado o amenazado. Cuando le preguntaban por quién, él decía que sin pruebas no se atrevía a acusar a nadie, pero por ejemplo se cuenta que cuando visitó en Richmond a uno de sus más íntimos amigos, que era el doctor John F. Carter, se sintió tan impresionado por las presuntas amenazas que decía sentir Edgar Allan Poe, que le dijo: dame tu bastón. Un bastón normal, un bastón de los que se utilizaban los caballeros en aquella época, y se fue a su estante, a su colección, y cogió otro grueso bastón de caoba que en su interior ocultaba un estoque. Dice: lleva siempre esto, porque si todo es como me dices, a lo mejor necesitas usarlo para defenderte. Hablamos, por tanto, de la sospecha que se dijo en algún momento de una conspiración para terminar con Poe. Sí, porque a Poe, como muy bien has dicho, que era hombre batallador y no tenía precisamente un carácter demasiado templado, enemigos no le faltaban en absoluto. El más notable de ellos, curiosamente, es el autor de ese epitafio que hemos contado al principio de la historia, Rufus Griswold. Rufus Griswold era otro periodista, otro escritor, otro novelista, otro poeta y un tenaz y muy cruel crítico literario. Curiosamente, cuando se conocieron se fascinaron mutuamente. Eran dos personajes de un enorme talento y automáticamente pues su relación fue muy afable. El problema fue que Griswold incluyó algunas de las poesías de Poe en uno de sus antologías poéticas que publicaba. Era un gran honor, era posiblemente el crítico literario más importante de la época en Estados Unidos. Y Poe cometió la imprudencia de agradecérselo, pero criticarle el estar en compañía de otros autores que él consideraba indignos, y poner en duda el criterio del propio Griswold a la hora de escoger a los que estaban en aquella antología. Pues bien, automáticamente empezó la rivalidad. Griswold empezó a arrepentirse públicamente de haber aceptado esas obras de Poe. Poe, en una conferencia, según dicen las crónicas de la época, textualmente dio un repaso inolvidable al propio Griswold y a su obra, y empezaron a odiarse mutuamente en la distancia, con una tenacidad y con un ahínco absolutamente increíbles. Pero además pasó otra cosa: se metió el amor en medio de esos dos personajes. Así que ya tenemos todos los elementos de la trama romántica, como hablábamos, perfecta, ¿no? Porque todos los autores de los que vamos a hablar tienen la virtud o el defecto, según se mire. Yo creo que la virtud, pero
no diferenciaban mucho entre oficio y vida. Se juntaba. Para ellos trabajar no era exactamente trabajar. Su propia vida era una parte más de esa aproximación al arte o a la creatividad. Y pasaban cosas como esta. Y pasaban cosas como que en el ambiente literario del Nueva York de la época hacía furor una joven poetisa que se llamaba Frances Sargent Osgood. Era una mujer inteligente, era una mujer sensible, era una mujer bella que encarnaba todos los ideales románticos, tenía esa belleza lánguida que a los románticos les gustaba tanto, una mujer de pelo lacio, negro como la noche, y ambos dos, Rufus Griswold y Edgar Allan Poe, quedaron prendados de ella. Lo peor, o lo más curioso del asunto, es que en el momento de este incidente los tres personajes estaban casados, cada uno con sus respectivos cónyuges. De hecho, que el matrimonio de Griswold estaba bastante fracasado y nos da además una cierta idea de su catadura moral. Griswold se refería a su esposa como la pequeña puerca judía. Parece ser que había habido un episodio de infertilidad, llevaban muchísimo tiempo queriendo concebir un hijo. Griswold, que además parece ser que se había casado por interés, puesto que él encima era pastor protestante, aunque nunca había tenido una congregación, se había casado con una joven judía bastante adinerada. Poe estaba con su mujer enfermiza también, pasándolo bastante mal. Y de las circunstancias de Frances Sargent Osgood no sabemos nada, pero sí sabemos que eran los tres la comidilla de la crónica social neoyorquina, porque esos coqueteos, esos devaneos, eran en lugares públicos, en recepciones, en eventos, no se les cavaban a nadie y se llegó a escribir mucho con la sutileza y el leer entre líneas de la crónica social de la época sobre las aventuras de estos tres escritores. Pero ese romance se vio frustrado por la extraña muerte de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe regresaba de Richmond a Nueva York, regresaba con su proyecto, regresaba alegre. Regresaba el 27 de septiembre. Nadie lo volvió a ver hasta el 3 de octubre en Baltimore, que no tenía nada que ver absolutamente con su destino. Sí había sido una ciudad en la que había residido. Apareció, como has descrito, en unas circunstancias lamentables, semi-inconsciente, delirante, con unos par de detalles curiosos. Uno de ellos que conservaba el bastón de estoque, curiosamente era lo único que conservaba de su propiedad, porque Edgar Allan Poe, que era una persona extraordinariamente atildada y elegante, a pesar de que era la mayor parte de su vida fue pobre de solemnidad, y en su correspondencia consta, por ejemplo, cómo muchas veces no salía, aunque le invitasen a cenas o a algún tipo de actos, porque tenía la levita raída y no podía dejarse ver en esas circunstancias con una ropa gastada. Entonces ahorraba lo que fuese necesario para hacerse una nueva chaqueta y de esta manera pues poder salir. Pues apareció con una ropa que no era suya, un sombrero de paja, una camisa que era varias tallas mayor que la suya, muy vieja, unas extrañas calzas que parecían de campesino, pero además alguien le había rasurado el bigote. Su mostacho, del que estaba tan orgulloso, pues también había desaparecido en esos días. Fue llevado efectivamente al Hospital Washington de la ciudad de Baltimore. Allí estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, delirando, hablando cosas bastante ininteligibles, llamando a personajes que no han podido ser localizados porque no figuraban ni entre las amistades ni entre las relaciones de Edgar Allan Poe, y finalmente falleció el 7 de octubre, víctima de lo que efectivamente se denominó un delirium tremens. Pero aquí es donde empieza la historia más sórdida de la relación entre Griswold y Poe. Son muchos los que piensan que el odio de Griswold era tan enorme que efectivamente pudo pagar a unos sicarios para que secuestrasen y envenenasen. Dicen que el cuadro de Poe coincidiría
se han dicho muchas cosas. Se ha mencionado un tumor cerebral, se ha mencionado la sífilis, la rabia, cantidad de cosas, pero también hay un veneno que coincide con esas características, que es la estricnina. Curiosamente, si alguien tiene duda del odio que sentía Griswold, ese odio no se apaciguó con su muerte. Griswold se hizo con bastantes malas artes el albacea literario de Edgar Allan Poe, se quedó con todos los derechos de sus obras, se lucró de la obra de su enemigo, pero no solamente eso, se apresuró a escribir las memorias de un escritor, la primera biografía y la más influyente de Edgar Allan Poe, donde le retrataba como un demente, adicto a las drogas, borracho a tiempo completo, unas afirmaciones que dejaban por tierra toda la vida, el comportamiento ético y moral del propio Poe. Durante muchos años, este era el retrato que se tenía de Edgar Allan Poe. La escena que nos acabas de poner es muy ilustrativa. ¿Quién piensa en Edgar Allan Poe casi sobrio? Te lo puedes imaginar, borracho, deprimido, drogado. Pues bien, los datos nos indican que no era así. Por ejemplo, alcohólico. Edgar Allan Poe tenía una intolerancia congénita al alcohol. De hecho, su propia hermana padecía esa misma enfermedad. No podía metabolizar el alcohol. Una pequeña copa de licor servía para emborracharle como a un hombre adulto casi media botella. Pero si esa copa se convertía en 2 o en 3, podía pasar enfermo varios días. Difícil condición para ser alcohólico. De hecho, era miembro de una organización que se llamaba Los Hijos de la Templanza, que era una organización que pretendía precisamente promover lo que años después se llegó a alcanzar, que fue la ley seca, promover que se prohibiera el alcohol en Estados Unidos. También se puede negar, y además con testimonios de la época, su presunto consumo de drogas, que también se hace en la obra de Griswold una profusa descripción de él. Thomas Dan English, que era un doctor de la época y que curiosamente su testimonio es bastante imparcial porque formaba parte de la pléyade de enemigos que se había hecho Edgar Allan Poe con su lengua y sus escritos en vida, escribió este diagnóstico. Si Poe hubiese tenido el hábito del opio cuando lo conocí, tanto como médico como hombre observador, lo hubiese descubierto durante sus frecuentes visitas a mis aposentos, mis visitas a su casa o todas nuestras reuniones que se celebraban en los más diversos sitios. Jamás vi signo alguno de ello y creo que el cargo en su contra es una calumnia sin base alguna. Por tanto, Santiago, han salido datos nuevos de esta sociedad de investigadores de Poe que hablan de una especie de manipulación o de un mito creado precisamente por el enemigo y que pudo haber de fondo una serie de sicarios que actuaron para quitar de en medio uno de los grandes genios de la literatura americana, ¿no? Sí, pero además, curiosamente, es que en los libros posteriores que se han hecho sobre Edgar Allan Poe, la biografía de Griswold, que está básicamente descartada o está ratificada como falsa desde 1941, cuando Arthur Hobson Quinn presentó como evidencias que Griswold había falsificado todas las cartas que presentaba como documentación de su biografía. Él se había hecho también, en teoría, con la correspondencia de Edgar Allan Poe, y la correspondencia de Edgar Allan Poe pues efectivamente hacía gala de su no solamente de su alcoholismo y de su drogadicción, sino de su afición a la prostitución, de una serie de vicios absolutamente completa la lista, ¿no? Pues Arthur Hobson Quinn presentó pruebas caligráficas que demostraban que toda esa correspondencia había sido escrita por el propio Griswold para soportar su biografía y presentar a su enemigo y difamarlo durante los siglos de los siglos. El famoso autor inglés Robert Louis Stevenson, que conocía a los personajes en cuestión, dejó escrito lo siguiente: se ha hecho lo posible por limpiar el nombre de Poe de las calumnias de Rufus Griswold, caballero por nombre siniestro que compone una figura tan repulsiva en la historia de la literatura que muy bien pudiera haber sido acuñada por la virulenta imaginación de su víctima.
Hay un epílogo de esta historia, un epílogo curioso. La suerte de Griswold tampoco fue muy afortunada a partir de ese momento. Griswold murió en 1857, el 27 de agosto, pobre, de tuberculosis, en una humilde habitación de Nueva York. Cuando encontraron su cadáver, varios días después, porque también murió sin amigos, encontraron entre sus posesiones que la única decoración que había en aquella humilde habitación eran 2 retratos. El retrato de Frances Sargent Osgood y el retrato de su enemigo, Edgar Allan Poe. Vaya relato romántico de principio a fin, ¿no? Por eso entendemos el magnetismo de estas historias. Claro, ¿por qué hay tanto misterio y sigue siendo un pozo hondo, ¿no? El tema de la muerte, extraña aparición de un genio de la talla de Edgar Allan Poe.